semanas hablamos sobre la edificación de la casa del Señor. En semanas pasadas hablamos cómo el pueblo de Israel habría abandonado la casa de Dios para cuidarla de ellos, y debido a ello no prosperaban en sus vidas, pues estaban tan afanados en sus intereses y propósitos que habían abandonado la casa del Señor, ¿verdad? El profeta Ageo, que estudiamos, hablaba fuertemente con ello. Hoy vamos a retomar parte de esta historia que implica entre los libros de Esdras y Nehemías, que es la repatriación del pueblo de Israel, ¿verdad? Y que vuelven después de que fueron llevados cautivos por los babilonios y después por los fenicios. En realidad tenemos 3 libros históricos a los cuales les denominamos post-cautiverio, es decir, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Estas 3 historias de Esdras, Nehemías y Esther están entrelazadas una con la otra, que tiene que ver con este periodo del post-cautiverio y lo que sucedió mientras el pueblo de Israel se encontraba cautivo, ¿verdad? Pero no solamente ellos, también hay otros 3 libros proféticos que ya hemos estado estudiando, como el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías, que en total estos 6 libros conjuegan una sola historia, un solo propósito. Decía en enseñanzas anteriores, la Biblia no la tenemos estrictamente ordenada o organizada conforme se fueron dando los hechos cronológicos, ¿verdad? Ella tiene un orden un poquito diferente, como nosotros la tenemos en nuestro contenido de nuestras Biblias. Es importante que nosotros podamos entender que, por ejemplo, estos 6 libros hacen un todo de una historia, y esto nos ayuda a entender mejor por qué el profeta dio aquella palabra, por qué tal hombre se levantó y hizo tal situación, como por ejemplo la historia de la reina Esther, ¿verdad? Cómo se fue dando, por qué ella se dio, pues era cuando el pueblo estaba cautivo. En fin, creo que esto es algo muy interesante que lo podamos mirar, especialmente en el libro de Esdras, que nos proporciona una sólida base para confiar en que Dios concede nuevos comienzos, a pesar de los obstáculos u oposiciones que se tengan que confrontar. El Señor es fiel a su palabra y Él protegerá a aquellos que pongamos y depositemos nuestra fe en Él, pero sobre todo que confiemos en el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, habla al respecto de esto. La primera ocasión que hablábamos sobre este estudio, ¿verdad? Hablábamos sobre otra profecía que se había dado por parte del profeta Ageo y Jeremías. Hoy vamos a hablar sobre Zacarías, un poquito nada más, porque nos vamos a centrar más en la historia para darle continuidad del libro de Esdras, para que también por ahí lo separe y lo prepare. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6. Zacarías se levanta junto con Ageo en especial, y ambos están promoviendo, animando e incentivando al pueblo de Israel para la edificación no solamente del templo, sino también del muro, ¿verdad? Y de la ciudad de Jerusalén, que había sido asolada, destrozada y destruida por la invasión de Babilonia. Dice Zacarías 4:6: Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel estás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Mire qué bonita palabra de parte de Dios para animar e incentivar al pueblo de Israel. Le dice a través del profeta: no es con fuerza, no es con violencia, no es por medio de un gran ejército que ustedes van a reedificar lo que se destruyó por causa de ustedes. Recuerden que esta historia tiene que ver
también con algo de lo acontecido y que está narrado también en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Nosotros lo estudiamos también hace algunos días, ¿verdad? Déjenme nada más citarle dos textos del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 15. Segundo libro, allá atrásito enseguidita, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas 36, 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Segundo libro de Crónicas 36, estoy ahora en el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hablamos al respecto de esto hace algunas semanas atrás, de cómo lamentablemente el pueblo de Dios había sido avisado, no una, muchísimas veces, para que ellos se volvieran al Señor. Es muy interesante el estudio que Claudia está dando los martes al respecto de las consecuencias de la idolatría. Y un ejemplo claro de esto es esto que está pasando aquí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fue en pos de otros dioses y esto trajo como consecuencia la cautividad por medio de Nabucodonosor, que llevó cautivo al pueblo de Israel. Después de que se cumplen 70 años que se encuentran en aquella región, en aquel lugar, cautivos, ¿verdad?, en Siria, entonces el rey Ciro hace un edicto para liberar al pueblo. Estoy nada más recapitulando un poquito lo que ya estudiamos. El rey Ciro hace un edicto para que el pueblo pueda regresar y reedificar el templo y reedificar la ciudad que había sido destruida. Sin embargo, volviendo al texto de Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice: porque muchos menospreciaron los pequeños inicios. Inclusive a principios de este año, si recordarán, dábamos una enseñanza sobre esto, de no sé si fue a principios de este año o finales del anterior, de no menospreciar los pequeños inicios. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando sale, gracias al edicto, ¿verdad?, del rey Ciro, para poder reconstruir, muchos se quedaron temerosos, muchos se quedaron con miedo, porque algo interesante y peculiar que sucedía con los babilónicos y con los sirofenicios es que estos permitían, de la misma manera que Roma es algo muy similar, permitían que las personas trabajasen, permitían que las personas, no, muy diferente a lo que sucedió, por ejemplo, con los españoles cuando vinieron a colonizarnos en México. Los españoles vinieron y nos esclavizaron, esa es la realidad, esclavizaron a los indígenas y los sometieron. Y un ejemplo de ello usted lo puede ver en muchas de las edificaciones de las iglesias y de los edificios católicos españoles. Usted puede ver, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, que ellos edificaron donde se encontraban los altares, y las edificaciones indígenas destruyeron y sobre ellos edificaron las grandes catedrales y las grandes edificaciones. También es así que abajito de la catedral de la Ciudad de México se encuentra, ¿verdad?, el templo mayor de los indígenas. En Oaxaca nosotros lo veíamos mucho esto, ¿verdad?, en Mitla se ve como debajo de la edificación de la Iglesia Católica están los restos de las ciudades o de los templos de los indígenas, y esto fue terrible para nosotros como nación, diferente de lo que hacían estos pueblos cuando conquistaban, porque ellos conquistaban y les daban libertad de que trabajasen, y esto era muy inteligente de parte de ellos. ¿Por qué? Porque si ellos trabajaban y ellos producían, había más impuestos para ser cobrados, para que los reyes que gobernaban pues se quedasen con más recursos de ellos. Caso contrario, como sucedió aquí en México, pues ¿qué podía dar un pobre indígena, verdad?, más que su trabajo y explotar lo que había de recursos naturales, como en el caso de Zacatecas, la minería, y como en el caso de muchas otras regiones de América, pues los recursos naturales que había. Entonces, este hecho permitía que el pueblo tuviese de alguna manera ciertas comodidades, ¿verdad? Y entonces cuando Dios permite que el pueblo regrese a edificar nuevamente el templo, muchos de los judíos dijeron: no, yo no me voy a regresar, yo aquí estoy bien, yo estoy trabajando, tengo mi negocio, tengo mi casa, mi familia está bien, aunque yo sea
sometido, ¿verdad? Por los reyes de Siria o los reyes asirios. Entonces, pues yo aquí estoy en la buena, ¿para qué me muevo de aquí? Muchos menospreciaron el retorno a Jerusalén. No todos se regresaron, de hecho, y esto es muy interesante que nosotros lo podamos analizar. Hubo aproximadamente unas 3 etapas en las cuales el pueblo regresó para reedificar. La primera, que es esta que estamos analizando, estoy platicando un poquito el contexto histórico para situarlo en la situación. La primera de ella, ¿verdad? Que fue cuando se dio, primero hablamos de la deportación de Israel a Babilonia, que se dio entre el año 605 y 597 antes de Jesucristo, y después en el año 586. De la misma manera hubo un retorno como que en 3 etapas. El primero de ellos es hecho por Zorobabel, que es el texto que acabamos de leer de la profecía de Zacarías. Zacarías dice que Zorobabel edificaría y colocaría, ¿verdad?, los cimientos a través de esta palabra profética que estamos leyendo en el capítulo 4 de Zacarías, y esto es importante para que podamos entender mejor la historia. Entonces Zorobabel regresa y él edifica. Ahorita vamos a platicar sobre esta historia, ¿verdad? Y después, esto fue en el año 538 antes de Cristo. Después fue Esdras, ¿verdad?, quien le siguió por ahí del año 458 antes de Cristo, y finalmente Nehemías termina toda esta labor en el año 445 antes de Jesucristo. Lo más interesante de toda esta situación, ¿verdad?, es mirar cómo, a pesar de la maldad y de el orgullo, la soberbia del pueblo de Israel, Dios es paciente con su pueblo, y Él no desiste fácilmente de su pueblo. Y aunque habían venido consecuencias por causa de esto que ellos habían hecho, de abandonar al Señor e irse en pos de otros dioses y de otras situaciones, ¿verdad? El Señor, a pesar de ello y su gran misericordia y por el propósito que Él tenía para con su pueblo, Él persevera en que ellos vuelvan nuevamente al lugar donde Él los había colocado. Entonces nos situamos en el libro de Esdras. Vamos al capítulo 1, libro de Esdras. Les estoy narrando todo el marco histórico. Esdras capítulo 1, versículo 2. Vemos el edicto que da el rey Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová de los cielos, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Recordemos que Ciro no era judío, él era rey persa, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu del Señor colocó esto en su corazón y él reconoce, y esto es algo muy interesante, que el propio rey Ciro reconoce: yo soy el que gobierna sobre toda la tierra en este momento, pero no es por mí, sino que Dios me ha permitido esto. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Vemos entonces que el rey Ciro, y continúa, ¿verdad?, estableciendo y hablando al respecto de esto, que él permite no solamente que el pueblo trabaje y lucre y pueda pagar impuestos, sino que dice: no, está bien, vayan, movido obviamente por la mano del Señor, para que ellos puedan reedificar su casa. Por esto es algo importante, que mire, y hago un pequeño paréntesis aquí, que nosotros oremos por nuestros gobernantes, no candidatos, gobernantes. Ay, oro para que gane fulano. No, oremos por nuestros gobernantes, ¿verdad? Mire, si había reyes perversos en aquella época, eran estos, y vemos cómo la mano del Señor movía su corazón para que ellos actuasen a favor de su pueblo. Nosotros vemos muchas injusticias en nuestra nación, vemos muchas injusticias en nuestro país. Creo que es importante que nosotros oremos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros gobernadores, por nuestros presidentes municipales, por nuestros congresistas, ¿verdad?, los diputados, los senadores, por aquellos que imparten la justicia en el poder judicial, por los jueces, por los magistrados, para que Dios doblegue sus corazones y ellos impartan justicia, ¿verdad?, de manera justa y equitativa. Pero volviendo aquí a nuestra historia, entonces vemos cómo el pueblo de Dios vuelve después de este cautiverio y después de tanta arrogancia, ¿verdad?
Finalmente comienzan la edificación. Nos quedamos ahí. Vamos a analizar entonces el capítulo